Oribe Peralta, qué gusto saludarte. ¿Cómo andas, Oribe? ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, muchas gracias. Qué placer escucharte. Muchas gracias por haber accedido a realizar esta entrevista. ¿En dónde estás, Oribe, actualmente? En Guadalajara, estoy viviendo acá por ahora. ¿Haciendo qué, si se puede saber? Eh, pues tengo algunas cosas comerciales con diferentes marcas. Estoy yendo mucho a Estados Unidos. Eh, Estoy también haciendo conferencias. Publiqué hace casi un año el libro Mi Once Ideal y ahí estamos dándole en la publicidad. ¿Y cuáles son tus planes hacia futuro? Además de esto del libro y lo que estás haciendo, ¿te visualizas o te vislumbras como director técnico, como dirigente, dentro del fútbol, obviamente? Eh, Creo que en este momento no, o en un futuro inmediato no. Me gustaría prepararme muy bien porque entiendo la responsabilidad que hay para poder transmitir buenas cosas y para también encontrar un proyecto interesante, ¿no? Porque eh, la verdad a mí me encantaría poder trabajar con jóvenes, poder transmitir muchísimas cosas en las categorías inferiores, establecer eh, una educación porque me parece que eso es algo que a la gran mayoría de los que están federados y no logran consolidarse les abriría muchísimas puertas cuando se termina el fútbol. Eh, pero para eso necesito estar preparado, para eso necesito hacer cosas que me acerquen a eso y te digo, creo que las puertas del fútbol, eh, gracias a la carrera que tuve o a la integridad que generé en el medio del fútbol, van a estar abiertas siempre. Entonces, y si no es así, buscaré la manera de cómo abrirlas nuevamente. A prepararte pensando en dirigir, pero de preferencia jóvenes, o sea, te visualizas más Sí, trabajando con chavos. dirigir, Sí. dirigir o en el tema de directivo también, o sea, no me desagrada, pero también creo que tiene que ser un proyecto interesante. Tú saliste, Oribe, de aquella Cecifood, que me acuerdo de aquel proyecto de Necoechea, ¿sí? Tú ahí empezaste, ¿no? Sí, yo empecé ahí, yo salí de ese Food, eh, al igual que el Negro Medina, Rodolfo Salinas, eh, ahora en la actualidad, La Chofis, Sergio Flores, Adrián Mora, yo salí de allá. En Torreón, tú vivías en Torreón. Yo vivía en La Partida, pues, pertenece al municipio de Torreón, es un pueblito, ¿Sí? y estaba como a 12 kilómetros de Torreón, y Cecifut estaba en Lerdo, Durango, o sea, tenías que recorrer una buena distancia para ir a entrenar. Sí, pero dentro de la comarca lagunera. ¿Tú Sí, naciste ahí? dentro de la comarca. ¿Naciste ahí? Sí, nací ahí en Torreón. Jugaste Santos Laguna, bueno, se te recuerdan principalmente Santos Laguna y América. Chivas y quién ¿Sí? más, o esos tres equipos nada más. Pues jugué por... eh, debuté en Morelia, luego me fui a León al ascenso, después a Debutaste, Monterrey. debutaste en Morelia, Sí, cierto, sí. Lo del Santos Laguna y América fue la parte, bueno, ya en la parte ese- media y el tramo final de sí, tu carrera. así es. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves el fútbol mexicano actual, Oribe? ¿Qué piensas de todo lo que se habla, la problemática actual, la especie de retroceso, el fracaso en Copa del Mundo, la falta de producción de futbolistas? O sea, no hay en cantidad y en calidad los futbolistas mexicanos que quisiéramos en la selección nacional en sus recientes actuaciones. ¿Cuál es tu percepción del actual estado de cosas en el fútbol mexicano? Mi percepción es que pues, desde hace tiempo se vienen haciendo las cosas mal, no se tiene un proyecto futuro con los jóvenes.
porque si bien el tener demasiados extranjeros, que no tengo nada en contra de ellos, de hecho, tengo muy buenos amigos extranjeros, pero sí te tapan. De cierta manera me tocó estar en una época donde solo jugaban, me parece que cinco, Sí, y casi en todos los equipos en los que me tocó estar, siempre ponían por delante, o casi siempre por delante de mí, un extranjero. Entonces, eh, y, y, y creo que también tiene mucho que ver con la problemática de que al joven mexicano le dan tres, cuatro partidos y no sirve, el que sigue. sí, Y, por ejemplo, a un extranjero lo traes, lo pones a jugar, no le va bien y dices, pues está en adaptación y lo mandas a otro club a que juegue. Entonces, después va pasando por diferentes clubes y va a llegar un momento en el que por esa constancia de estar sí. jugando, va a tener mejor funcionamiento o mayor experiencia que los chavos que pones tres, cuatro partidos y luego los quitas. Va a regresar Me parece que con ventaja para competir por ese puesto. Bueno, y sí, particularmente en la posición de centro delantero, y ahí está uno de tus méritos indudables, ¿no? Como centro delantero sucede mucho eso, ¿no? ¿Qué portero extranjero buscamos y qué centro delantero? Entonces, para no jugármela sí, con los jóvenes, ¿no? Tú, por ejemplo, sí. ¿contra quién recuerdas haber competido en el momento en que te consolidas? Que pensaría yo, tu etapa en Santos Laguna, cuando ya te conviertes en figura titular indiscutible. ¿Qué centros delanteros extranjeros pasaron por ahí compitiendo contigo? Toda mi carrera tuve grandes compañeros y más que competencia, yo los veía como ejemplos de lo que podía hacer y de lo que podía tomar de cada uno Sí, o no tomar de cada uno. sí. O sea, recuerdo que desde que empecé, cuando llegué a Morelia, estaba Alex Fernández en Morelia, por ejemplo. Me Brasileño, tocó sí. también compartir un poco de tiempo con el Pastor Lozano, que ya estaba casi al final de Claro. su carrera. Ese sí, Eh, mexicano, ¿no? Y que jugaba un poco más atrás. ¿Te Mexicano, tocó, ajá. te tocó Alex Fernández junto con Claudinho, si mal no recuerdo, o no? No, Claudinho no. Claudinho Claudinho no. no. Después me tocó con Navia, con el Bofo en Morelia. Reinaldo Navia, Luego sí. me voy a León y ya también me tocó en las últimas de su carrera a Martín Vilayón, que jugaba en Toros Neza mucho tiempo. Sí. Estaba ahí en León. Me tocó con la Yaya Álvarez, que fue goleador en el ascenso por muchos años. Luego me voy a Monterrey, estaba el Guille, llegó Santillana. eh, Luego, a los siguientes torneos llegó Casartelli. eh, Y me cuando voy vas a en Santos Laguna, cuando llegas ahí, ¿qué otro centro delantero había? Cuando llegué a Santos estaba el Pony, no era centro delantero, y justo estaba Extremo. como en reestructuración y estaba Leomar Marcón, estaban otros chavos. Después regresaron a Matías Buoso, Chucho Benítez, Darwin. Luego llegó Hércules. Me Cuando, voy a cuando, Chiapas. cuando llegaste al Santos Laguna, ¿acababa de irse de ahí Borghetti o ya había pasado mucho tiempo? Ya había pasado un buen rato. Ya había pasado un buen rato desde que se fue Jarea. Sí. Luego, Chiapas, dices que estuviste también. Estuve en Chiapas, me tocó jugar con Daniliño, con Itamar, Mira, con el Cheque Orozco, que falleció hace poco, eh, y en América, pues con Benedetto. sí. eh, Me tocó, también estaba Luis Gabriel Rey en el torneo que llegué. eh, Luego llegó Chino Romero, Henry. Pues Bueno, he tenido la competencia es com- muy buena, ¿no? Que com- te hace crecer mientras sea una competencia, vamos a decir, sana y que se respete bien.
que el que se imponga en esa competencia juegue, ¿no? Y no que de Sí, antemano digan, como este es extranjero, tú siéntate tantito y déjame darle la oportunidad al de fuera, ¿no? sí, claro. Me parece que también hay muchas posiciones que están ocupadas por extranjeros que en México hay por montones. Lo único que les falta es que los pongan a jugar, que los dejen equivocarse y que los dejen Sí. tomar esa experiencia que pues al final solo se consigue con los partidos, porque ¿cómo vas a saber si alguien se pone nervioso si no lo pones a jugar? ¿Cómo vas a saber si alguien te puede dar un partido de bueno en toda la temporada, si puede jugar a un buen nivel toda la temporada, si lo pones un partido sí, al siguiente no, luego Sí, dos sí, entonces sí. no va a ser constante. Entonces me parece que ahí está la equivocación. Yo creo que sí, el hecho de tener tantos extranjeros tapa muchos espacios que podrían ser ocupados por mexicanos y después con la experiencia mostrar que pueden ser representantes en la selección nacional. Y dentro, Oribe, dentro de esta inquietante situación del fútbol mexicano actual, ¿cómo viste la participación de la selección mexicana en la Copa Oro? ¿Qué te pareció? Me pareció interesante. Vi algunos partidos, me gusta el estilo que tiene Jimmy, me gusta que hay jugadores que son muy jóvenes y que se puede tomar una buena base sobre todo para el 2030. ¿Por qué? Lo digo así porque en este mundial que se aproxima no tenemos la obligación de calificar, ya estás dentro. Entonces me parece que se podría hacer un gran proyecto a futuro para poder alcanzar instancias que no se han obtenido en México. Pero no ves en este mundial ya en el del 26 con la condición de local, porque jugarás en México y si no en Estados Unidos, o sea, serás prácticamente local durante todo el mundial, que se presenta como una magnífica oportunidad. No ves el tiempo suficiente con el material que existe actualmente como para aprovechar esa circunstancia, para decir, este puede ser un mundial que no volveremos a tener, ¿no? Que no volverá a surgir esa Sí, oportunidad. O sea, como que no, le llega prematuramente esa oportunidad en esta etapa que debe ser más de sembrar, ¿no? Que de cosechar. pues, sí, claro, totalmente, pero me parece que, o sea, por eso te digo que estamos como un poco atrás, Sí, porque este plan tenía que haber sido desde antes. Que, el Mundial de Prueba tendría que haber sido Qatar, estamos de acuerdo, sí, así para que es. ya muchos de los jugadores estuvieran, porque va a haber jugadores que van a ser muy maduros para el Mundial 2016, Sí, van a estar en óptimas condiciones para poder competir al máximo. sí. Entonces, sí veo un equipo que puede competir y más porque se juega en casa, porque pues, en Estados Unidos casi eres local. Entonces, sí veo un equipo que puede competir, pero pues me parece que va a ser como la Olimpiada del 2012. Un chispazo, un Sí. chispazo y después muchos años de nada otra vez. O sea, puede ser. O sea, yo creo que más allá de eso, México tiene que buscar la manera de cómo hacer pues un proyecto bien cimentado para obtener resultados que sean un poco más constantes. Pero fíjate, un muy buen ejemplo, porque ahí estás hablando del máximo logro, creo, en la historia del fútbol mexicano, Luis Fernando Tena, y gracias a ti en gran parte, ¿no? Es el momento culminante de tu carrera. Y recuerdo aquella selección en la que no se creía mucho, fue sorprendiendo, y después ya no digamos el oro, pues una sorpresa tremenda, pero además trabajado a pulso. ¿Tú podrías pensar en un milagro similar en esta Copa del Mundo, un equipo mexicano en el que nadie cree y que de repente surgieran figuras como tú surgiste en ese momento, como para encaminar a la selección mexicana a una Copa del Mundo exitosa? Me encantaría, yo soy el primero en ser aficionado de México y me encanta saber que hay mexicanos
compitiendo al más alto nivel en cualquier disciplina, en cualquier cosa que hagan y estoy muy orgulloso de que muchos mexicanos puedan poner el nombre de México en alto y sería el más feliz si a México le toca alcanzar un logro como tal. No, no, Pero sí creo que se pueden alcanzar otros logros mucho más importantes sí, en base a la constancia, en base a estar constantemente como sí. eh, guardando obviamente las proporciones como lo ha hecho Francia en los últimos años, Sí, que no sea como una, como lo hizo Bélgica. claro, que no sea una casualidad, ¿no? Que hay un trabajo, un Claro, sustento y puedes aspirar a logros sí, reiterados, sí. ¿no? El éxito de la selección de la sub-23 que jugamos la Olimpiada 2012 tuvo eso, tuvo jugadores que estuvieron mucho tiempo juntos y casi se volvió como un equipo. Entonces, la constancia de haber entrenado juntos, de estar metidos en el mismo canal, de no sentir que merecen jugar, eh, dio como resultado eso, pero fue todo en base a un proceso. Porque si muchos se acuerdan, esta selección fue también la misma que eh, un año atrás le había ido muy mal en la Copa América En Ecuador, sí, en Ecuador. sí. Entonces, pero fue una constante de los mismos a las diferentes torneos o los diferentes, sí, competencias que había. Ahora, Olivera, ya no pensando tanto en la selección mexicana, sino en la Liga MX, ¿cómo la viste comparada con la MLS en esta reciente Leagues Cup? ¿Qué te pareció el torneo y qué conclusiones rescatarías del mismo? Me parece que, quitando los árbitros, Sí. eh, no, ¿Te me gustó el parece torneo? que me gustó. Entiendo que el gringo le gusta el show Sí, y pues para ellos el fútbol tiene que competir contra los otros deportes que tienen, que sea vistoso, que haya goles, que no empaten. sí. Entonces, viéndolo de esta manera, creo que México pudiera aprender un poquito de eso, ¿no? Que sí, Pero eso, en, en realidad, eso te iba a decir, si hay un aprendizaje, o sea, sí se le puede sacar provecho a ese torneo. Claro que lo ideal sería que México compitiera, volviera a competir en Sudamérica a nivel de clubes y de selección, pero también un torneo como este de la Leagues Cup, mejor estructurado, quizá con menos equipos, no interrumpiendo tu torneo interno, acomodando mejor los calendarios, sí puede servir, o sea, puede haber un sí, aprovechamiento. claro. Y yo en particular prefiero que se juegue todo allá. Entiendo que para medir bien dos ligas pues tendría que ser ida y vuelta, pero yo creo que hay que buscar ese aprovechamiento máximo que lo tendrás si juegas como visitante, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Porque ya tan solo la presión de calificar hace que juegues de manera diferente, de que sea 3 partidos y estar calificado, o 2 partidos y ya al siguiente tener que calificar, hace que el jugador enfrente una presión diferente o Sí, tenga un estímulo diferente, no presión, porque al final presión, bueno, para mí es el que sale a buscar de comer todos los días, el que sale a buscar el sustento todos los días, ¿no? Nosotros que fuimos jugadores, siempre lo digo, somos bendecidos porque hacíamos lo que nos gusta o hacemos lo que nos gusta y además nos pagan. Entonces, creo que es así. Entonces, pero sí, creo que se le puede sacar un provecho muy grande a ese torneo. Oribe Peralta, nuestros amigos de Rexona, ya ves que tienen este segmento de cultura contra nostalgia o conocimientos contra nostalgia, no sé qué tanto Ok.
conoces esto. ¿Qué preferirías, irte por el lado de la cultura, de los conocimientos o de la nostalgia? No, por la cultura. Sí, Bueno, porque sí, por el lado de la cultura. aquí nos sugerían un ejercicio, hay una especie de ejercicio con la palabra Rexona, ¿me podrías decir nombres de compañeros que para ti fueron muy importantes en tu carrera? O sea, uno con R, otro con E, X, O, N, A. Con X va a estar complicado, ¿eh? Bastante difícil, sí. Bueno, una X en medio por ahí, si te acuerdas, o bueno, no Ah, se ok. llamaba así, pero jugaba en los Cholos en algún momento, no sé. Pero a ver, Ah, ok. con la R, ¿qué se te ocurre? Ah, compañeros, No necesariamente o algún quien jugador sea, que bueno, sí, fue referencia para ok. ti, una persona importante en tu vida como futbolista. Para mí, Ronaldo. Ronaldo, el fenómeno, fue alguien que Sí, admiré, que admiro, y que es- me hizo ver el fútbol de otra manera. sí, espectacular, Eh, sí. con la Con la E. E, E. eh, Fíjate, me vino a la pudiera- mente. pu- pu- a ver, dime. No, me vino a la mente un jugador, pues no habías nacido tú, pero te habrán platicado mucho de otro gran centro delantero, Evanibaldo Castro Caviño, ¿verdad? Se me ocurrió con la Sí, E, no, pero no, no habías nacido. no había nacido todavía. Eh, Edson Álvarez, Claro, actual el Edson referente. Álvarez, Sí. referente Compañero tuyo en de América también, ¿verdad? Fue en compañero. América, en selección, sí, jugamos en selección en el Mundial y estuvo ahí. ¿Con X o Ah, con ok. la O? Bueno, que jugó en Cholos, alguien con quien fui campeón en América, Miguel Herrera, dirigió Cholos, estuvo Muy ahí bien, mucho tiempo, luego volvió. sí. eh, con la O, voy a decir a Oribe Maciel porque a él, Mira, gracias a él me pusieron mi nombre. ah, No me sí. tocó verlo jugar, pero sí. Ah, bueno, no, gran jugador. Según yo recuerdo, llegó con José Antonio Roca como técnico, ¿no? Al América. No sé a dónde, no sé en qué año llegó. O sea, mi papá me lo puso porque él dice que le gustaba cómo jugaba. Estaba más extremo, ¿no? Oribe Maciel, un jugador muy Sí, habilidoso, sí. Mira, no sí, 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 sabía que lo acabo de aprender eso. Te llamas Oribe sí, por Oribe Maciel. sí. Mira. Bueno, N, para llegar a la N de Rexona. Con la N, eh, Antonio Naelson Ciña. Ah, claro, mira. Compañero en Sí, selección también. compañero en selección, sí. Sí, tuve la fortuna de ser su contrincante y de ser su compañero en selección. Un gran jugador, El talento talento, increíble, mucho sí, sí, talento. mucho talento. Bueno, y la A, finalmente. Eh, Bueno, además del América, que me imagino, pensando en la A de América, el América para ti fue un equipo importantísimo, ¿no? Claro, terminas tú siendo, además, porque por tu origen, más simpatizante del Santos Laguna, me imagino, pero el América queda como un equipo fundamental en tu trayectoria. sí, sí, sin duda. Sin duda, América fue algo importante, fue un reto grande, eh, y también pude consolidarme en México, en el equipo, eh, pude ser campeón. Eh, Entonces, disfruté mucho mi estancia por ahí. ¿Algún otro jugador con la A que se te ocurra con la A? Jugador técnico. Ah, ¿quién podría ser? Pues ya que dijiste, me tocó ahí de compañero en León cuando empezábamos, estábamos muy chavos los dos. Ángel Reina, que también jugó en Reina. América. Oye, Ángel Reina que llegó a ser campeón de goleo en un torneo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú tienes algún título de goleo, Oribe? Tantos goles que No, metiste. No, ninguno así.
Lo que pasa muy es que bueno. fuiste un jugador muy consistente para anotar, ¿verdad? ¿Cuántos goles Sí, metiste en primera división? como 150 y algo. La verdad no tengo el dato total. Ahora, En total, profesional fueron como 280, 260 por ahí. ¿ya estás contando interescuadras o qué? ¿Cuáles te estás aventando? No, hubiera llegado a más. Sí, no, no, gran goleador. Pero además, a ver, dime si me equivoco, pero te recuerdo, claro, termina siendo un centro delantero, un eje de ataque, pero muchas veces también funcionaste acompañando al centro delantero, ¿no? Como un 10, como Sí, un 9 y medio, con los términos que le quiera poner la gente, ¿no? Pero no un eje de ataque fijo, sino siempre fuiste un jugador que tenía presencia en la zona de definición, pero que participaba mucho en la elaboración de los ataques, ¿no? sí, me gustaba. Entendía bien el fútbol, sabía que aunque no hiciera los goles yo, eh, contaban igual y servían para que el equipo ganara. Entonces, siempre fue mi forma de pensar porque mi papá, pues, desde que era chiquito, siempre me decía, "O sea, Oribe, es un juego de equipo y mientras más rápido lo entiendas, vas a encajar mejor en muchos lados. Entonces, siempre, si no estás bien parado, no patees, busca pasarlo. Entonces, tuve consejos muy puntuales de él que me ayudaron a entender mucho mejor. Y después eh, tuve entrenadores a los cuales les gustaba mucho el tener la pelota, el hacer muchos movimientos de atracción eh, para poder generar espacios. Cuando llegué a Primera División tuve a Romano, luego me voy a Monterrey, estaba el Piojo, luego en Santos cuando llegué estaba Wilson Graniolati, y luego me tocó con Daniel Guzmán, que me enseñó también, o del cual aprendí mucho de cómo definir. Siempre me decía, Oribe, busca un palo, Cepillo, busca un palo. No te apresures a querer patear. Siempre, o sea, tuve mucha gente, luego en América me tocó, pues, eh, el Turco, me tocó la Volpe, también en selección unos cuantos partidos, en selección otra vez con Miguel, luego con Osorio. Entonces, siempre tuve ese tipo de entrenadores a los cuales les gustaba que hiciera diferentes movimientos o que jugara un poco más retrasado. Ahorita me vinieron a la mente, Oribe, dos goles que anotas. Yo viviendo en Monterrey, bueno, estando más cerca de lo que es el fútbol de los Tigres, los Rayados, me toca de cerca, aunque lo veo yo desde afuera, el panorama Sí, sí. de todos los equipos, ¿no? Pero recuerdo que en aquella ocasión faltaban 5 minutos para que cristalizara la primera final entre regiomontanos. O sea, ya estaba en la final, creo que el Monterrey, y los Tigres estaban a punto en una semifinal en Torreón, ante el Santos Laguna. Fue antes de que se jugara esa única final que ya se jugó entre Monterrey y Tigres y que ganaron los Tigres, ¿no? Y tú anotas 2 goles y le das la vuelta al partido y eliminas a los Tigres. Sí, sí fueron los Tigres, ¿verdad? Sí, 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 fue así. ¿Cómo recuerdas esos 2 goles? ¿Me los podrías describir? Hablando de La, esto, me vino a la mente por esto que dices que Guzmán te decía, define aquí, define allá, la facilidad con la que defines en esos 2 goles. sí, ya no estaba Daniel No, ya lo en sé, ese pero torneo. sí, pero te había sembrado eso, ya lo sé, dices que ya te había Sí, sembrado eso, y ya en ese eh, momento eras un gran definidor. sí, bueno, es un momento muy especial para mí porque me tocó hacer los goles, porque después pudimos consolidarlo con el título, pero sí, fue un gran momento. El primer gol me parece que fue de cabeza, sí, fue de cabeza en centro de Darwin, y con, es que a veces pues, suena muy fácil explicarlo, pero luego cuando la gente dice, "Ah, pues sí, así, a ti se te hace fácil porque pues, lo practicaste mucho tiempo, pero venía con la trayectoria que traía la pelota, yo lo único que hice fue como nada más intentar desviarla y ponerla al poste más lejano Sí. creo que era Palos el portero. Y, Y, y el y, otro es y una ese fue el definición, primer gol. sí.
Ese fue el Sí, primero. el segundo, esto aprendí desde mucho tiempo eh, atrás con Rubén, porque Rubén siempre me decía, Oribe, tú muévete normalmente al revés de cómo se mueven los defensas, porque a veces jugaba como de interior o de doble nueve y me decía, muévete un poco al revés. Entonces esa jugada yo hice lo mismo. Darwin tenía la pelota casi casi en la misma zona de donde había tirado el centro anterior Sí. y todos los defensas recorrieron hacia atrás y yo tiré una diagonal me parece que fue la espalda de Hugo, de Guayala, como para salirme del área. Y cuando Darwin ve mi movimiento, tiró la pelota justa a donde yo iba entrando y la verdad es que ahí no quise acomodarla ni ponerla en ningún lado. Yo sabía que si le tiraba a la cabeza, Fuerte, sí. eh, Fuerte y cualquier arriba. portero, la mayoría de los porteros se voltean, son muy poquitos los que aguantan. Sí. Entonces, ahí le pegué pues sí, con todo la fuerza que me quedaba. Fuerte y arriba, sí, sí, sí. Sí. Entonces Buenísimo. fue un Pero momento además muy hablamos padre. de pocos minutos, ¿no? Los dos goles son al final. Sí, los dos goles cayeron 43, 42 y el otro el 44, 43 y 45, me parece. Vive, al principio hablabas de tu libro, ¿no? Mi once ideal. Y Sí. yo buscando ese libro me encuentro con esa frase que me gustó mucho porque es algo que yo he pensado desde siempre, ¿no? El privilegio de ser futbolista, la posición que ocupas, que te puede permitir transmitir muchas cosas, o sea, desde el fútbol, porque son figuras admiradas y admirables, el ejemplo que puedes poner en los niños, en lo que puedes participar, asumiendo esa responsabilidad no solo dentro de la cancha, sino fuera de ella, ¿no? Como futbolista puedo transmitir ciertos valores. Sí, yo creo que todas las personas admiramos a alguien porque vemos en él muchas cualidades que nosotros tenemos y que no somos capaces o no tenemos la valentía suficiente como para explorar todo eso o para ir tras esos sueños que tenemos, ¿no? Entonces, por eso creo que reflejamos o nos vemos reflejado en los futbolistas, en las personas que salen en televisión, en los cantantes, etcétera. Y para mí el futbolista tiene una conexión sobre todo con los niños. Y no es que ponga un valor sobre el futbolista que no es. Obviamente la responsabilidad de la crianza y de los valores y de todo tiene que venir de los padres, pero sí el futbolista con detallitos hacia los niños puede hacer que tengan días maravillosos con tan solo saludarlos, sonreírles, bajarte de la camioneta, darles un autógrafo. Eh, con esos simples muestras de atención hacia ellos. Y después, cuando están enfrente de una cámara, o todo aquel que tiene ese privilegio o la oportunidad de estar ante una cámara y un micrófono, tiene que hacerse responsable de lo que dice, porque nunca sabes el impacto que pueden tener tus palabras sobre la vida de las personas y creo que tenemos que ser muy cuidadosos con eso, con el enviar buenos mensajes hacia la gente, ¿no? Transmitir cosas que, que sean valiosas para los otros y no solamente, eh, pues sí, opinar por opinar. Excelente, excelente mensaje y transmitir eso, ¿no? Cosas positivas. Y dentro de la cancha, Oribe, la perseverancia, el no dejar de luchar, el no abandonar la lucha, el no abandonar en el intento. ¿Tú qué tanto percibiste eso, por ejemplo, en aquel proceso los Olímpicos, ¿no? Aquella selección que ya decíamos que no llegaba con grandes expectativas y cómo va progresando. ¿Cómo recuerdas eso? ¿Cómo lo percibías tú? No voy a abandonar yo este objetivo de llegar lo más alto posible hasta que cristaliza con esa
medalla de oro y con tus 2 goles, además, importantísimos. Sí, no teníamos eh, el apoyo de mucha gente de afuera, pero sí todos los que estábamos dentro confiábamos cada uno en sí mismo y en el de al lado. Sí. Eh, Me acuerdo que esto es algo que tengo muy presente porque me cambió la forma en la que yo estaba viendo aquello. Eh, los primeros 2 partidos sí fue como que Oribe pues, no tendría que estar o por qué llevaron a Oribe. Quieras o no, te enteras de las cosas, de lo que dicen, de lo que se está hablando acá. Y previo al tercer partido de la ronda de grupos, me llama el Flaco Tena y Chava Reyes para platicar con ellos. Y cuando estoy ahí a solas con ellos, me preguntan, ¿por qué crees que te llamamos? Me había tocado en situaciones anteriores estar en esa misma posición y yo les dije que porque me iban a sacar. Y la respuesta fue totalmente contraria. Me dijeron, no, queremos que sigas haciendo lo mismo. Estás contagiando a todos tus compañeros. Sabemos que el gol no se te ha dado, pero lo que estás haciendo les transmite mucho a los compañeros. Entonces en ese momento salí de ahí pensando, si los que realmente han visto tu trabajo lo valoran, Lo aprecian, claro. no tienes que demostrarle nada a los de afuera. No tienes que mostrarle nada a nadie más. Entonces, disfruta, ayuda a tus compañeros en lo que puedas y ya está. Va a pasar lo que tenga que pasar. Sí, o sea, El partido, el sí. partido siguiente me tocó hacer gol contra Suiza, calificamos de primero y pudimos conseguir la medalla de oro. Tú no abandonas nunca el intento de seguir progresando, seguir aportando, pero tampoco te abandonó Luis Fernando Tena, o sea, contaste con ese apoyo permanente que fue fundamental. Sí, 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 sin duda. O sea, creo que a veces hace falta esa palmadita de decir, bueno, lo estás haciendo bien, dale, sí, sigue, ¿sabes? O sea, me parece que hoy en día, en muchas situaciones, lo primero que vemos es el error y cómo crucificar a alguien. Oribe Peralta, te lo agradezco, de veras. Veo en ti un potencial tremendo como técnico, porque creo que desde jugador tú sabías lo que implicaba ser futbolista, sabías el privilegio que tenías, porque muchos se dan cuenta ya que dejan de jugar, ¿no? Tú mientras jugaste, además con una trayectoria tan larga y tan brillante, mientras jugabas te diste cuenta de eso, ¿no? Y creo que tienes mucho que transmitir y si decides hacerlo desde la banca, desde una dirección técnica, seguramente le aportarás, seguirás aportándole mucho al fútbol mexicano y te agradezco esta plata. No, muchas gracias, Roberto, por la oportunidad, por este tiempo de expresarme, de hacer que la gente me conozca un poquito más, de poder compartir muchas cosas. Y si quieren conocer más a profundidad, pueden comprarse el libro. El libro es eh, como una mezcla entre biografía, o sea, autobiografía y de superación. Entonces, Mi puede once funcionar mucho. ideal, ¿en dónde se consigue, Oribe, el Me libro? dice ideal. Está en todas las librerías, está también en audiolibro, está en formato digital también, Ah, muy bien. eh, pero buscamos la forma de hacerte llegar uno, sin Sí, problema. me interesa y me interesa también que Sí, después me sí, sí. digas esto de los audiolibros. Yo mis libros quiero convertir algunos en audiolibros y me parece un, un, Sí, eh, sí. cam- un camino muy atractivo, digno de ser explorado. A ver si Sí, después me explicas cómo le hiciste. Ah, y nada más dime, claro que 11 sí. ideal, en algún momento hablas en ese libro de 11 personas para ti importantes o hablas de un 11 ideal de tus 11 futbolistas Son, que más has admirado.
Eh, Son 11 valores Ah, que muy rigen bien. a Oribe Peralta como ser Ah, humano, como perfecto, persona. perfecto. 11 valores. Entonces, y cada valor va acompañado de una historia que pasó en el transcurso de mi vida. Ah, qué bueno, muy bien. ¿Y ese cuándo se publicó? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiene de haberse Se publicado el libro? publicó el año pasado, finales de septiembre, principios de octubre, mediados de octubre por ahí. Ah, bueno, entonces ya tienes rato con la promoción, que Sí, pues es ya un año. prepararlo, Ya, escribirlo, publicarlo casi, y casi. después distribuirlo, Y, ¿no? Que es la parte más sí. complicada. Ahora, la parte más complicada fue, creo que Decidirte a escribirlo. el afinar los detalles y Sí. luego el grabarlo, porque fueron cosas nuevas para mí, no estaba acostumbrado a estar, a estar en esa situación, pero fue una experiencia maravillosa el poder hacerlo, el poder grabar el audiolibro y que mucha gente lo escuche con mi voz. La verdad es que me hace, me hace muy feliz que eso llegue a muchas personas. No, pues te felicito, de veras, ya lo buscaremos o si me lo envías, pues mejor, Sí, para ya con mucho, leerlo más a con mucho profundidad. gusto. Con mucho gusto te lo envío, me encargo de que te llegue. Muchas gracias, Oribe Peralta, te mando un abrazo. Gracias a ti, Roberto, un abrazo.